y mi compañero, perdón, Roberto, ¿puedes silenciar los micrófonos, porfa? Sí, ya está todo listo. Ok, voy a retomar. Aquí está. Déjame volver a poner. Aquí está. Mi compañero Ricardo Flores y yo, soy Eduardo González, trabajamos en la Dirección General de Materiales Educativos y les vamos a dar el curso Hablemos sobre cómo diseñar un material didáctico, enfocado específicamente a la asignatura de Historia. Entiendo que ustedes ya han tenido otros cursos que todos están más o menos relacionados con esta nueva iniciativa que está impulsando nuestra Secretaría de Educación Pública. Este curso tiene una duración de 120 minutos. Vamos a estar trabajando aquí con ustedes desde ahorita a las 9 hasta un poquito antes de las 11, para que ustedes tomen un respiro, porque nosotros también tenemos que dar otro curso a las 11 de la mañana. Y los objetivos generales es que ustedes conozcan el proceso para diseñar materiales didácticos originales que pueden ser susceptibles de formar parte de los nuevos libros de texto que se pretenden entren en aula para el ciclo escolar 2021-2022. En particular, es muy importante que ustedes reconozcan la función de dos documentos indispensables, ¿no? La dosificación de contenidos y las diversas modalidades de trabajo que ustedes van a desarrollar en historia. En otras asignaturas hay 2 modalidades de trabajo, en historia es donde tenemos más, son 4. Las iremos viendo paso por paso, cuáles son todos sus componentes, porque a ustedes les va a tocar desarrollar una modalidad específica de trabajo durante la siguiente semana, para que sea después evaluada por la Dirección de Evaluación y posiblemente sea seleccionada para que forme parte de los nuevos libros de texto gratuitos. Entonces, para hacer esto, ustedes deben de reconocer que en el diseño para hacer los materiales didácticos se deben considerar elementos muy importantes, como son los propósitos generales de la asignatura de historia que están señalados en el plan y programas de estudio 2017, el enfoque pedagógico. Esto es fundamental, que ustedes tengan siempre presente el enfoque pedagógico de enseñanza de historia, que lo vamos a ver con detalle. También está señalado en el plan y programas de estudio 2017, y de él se derivan las habilidades específicas a desarrollar que se deben plasmar en los libros de texto. Otro apartado también muy importante que vamos a comentar es que ustedes comprendan la función de los elementos gráficos, de todas las imágenes e iconográficos, sobre todo iconográficos en el caso de historia, ¿no? Porque nuestra asignatura es iconografía 90%, ¿no? En el diseño de los materiales didácticos también vamos a hablar a profundidad sobre la selección de las imágenes. Bueno, estos son los objetivos de nuestro curso del día de hoy. Lo vamos a ver en 4 grandes temas. En el primer tema veremos el diseño de materiales didácticos. En el tema 2, el objetivo y la función de la dosificación de aprendizajes esperados, que es un documento que les vamos a dar a cada uno de ustedes para que puedan llevar a cabo su modalidad de trabajo. Ustedes van a tener tanto su dosificación de aprendizajes como la estructura de la modalidad de trabajo que se les fue asignada, para que puedan llevar a cabo su propuesta, ya sea de panorama del periodo, de secuencia didáctica, de pasado presente o de unidad de construcción del aprendizaje, ¿no? Las famosas UCA. En el tema 3 abordaremos las imágenes, las ilustraciones, las infografías y otros recursos gráficos, cómo sugerirlos, con base en qué criterios. Y en el tema 4, recomendaciones de índole general para llevar a cabo este importante proceso al que ustedes están entrando. Bueno, veamos el tema 1, que es el diseño de materiales didácticos. Primero veamos, les vamos a dar una pequeña introducción al plan y programas. ¿Para qué aprender en educación primaria, no? ¿Cuál es el objetivo de aprender? Ustedes ya tienen, muchos de ustedes tienen una dilatadísima experiencia, que es lo que queremos que se plasme en los materiales, en los libros de texto, ¿no? Todo ese bagaje que traen atrás de ustedes, toda esa experiencia, todos esos años trabajando directamente con el público al que van dirigidos estos libros, ¿no? Eso es riquísimo, que esperemos que se pueda plasmar de una manera adecuada
Y por eso es el objetivo de este taller, para darles las herramientas mínimas indispensables para que ustedes puedan llevar a cabo lo mejor posible su tarea. Entonces, ¿para qué se aprende educación primaria? Eso está relacionado con el perfil de egreso, que son los rasgos que los estudiantes deben lograr gradualmente a lo largo de la educación básica, ¿no? Es decir, en estos rasgos se expresa la concepción de los mexicanos que se quiere formar, ¿no? Y se deben de lograr progresivamente a lo largo de los 15 grados de su trayectoria escolar. Aquí nada más nos abocaremos a educación primaria, ¿no? Y vamos aquí a partir del entendido de que los aprendizajes que logra un alumno en un nivel educativo son el fundamento de los aprendizajes que logra en el siguiente, ¿no? Entonces, esta es una progresión paulatina. Los rasgos de nivel primaria son 11 y están especificados en el plan y programas de estudios. Son lenguaje y comunicación, pensamiento matemático, exploración y comprensión del mundo natural y social, habilidades socioemocionales y proyecto de vida, colaboración y trabajo en equipo, convivencia y ciudadanía, apreciación y expresión artísticas, atención al cuerpo y la salud, cuidado del medio ambiente, habilidades digitales. Con algunas estamos más relacionados que con otras en el caso de la asignatura de historia, fundamentalmente con la exploración y comprensión del mundo natural y social, ¿no? Y el rasgo de perfil de egreso señala que se reconozcan algunos fenómenos naturales y sociales que les generen curiosidad a los estudiantes, ¿no? Y necesidad de responder preguntas. Esto es muy importante en el enfoque pedagógico de enseñanza de historia, de plantear preguntas, que los chicos respondan por qué, ¿no? Y que se fomente la exploración mediante indagación, análisis de experimentación. Nosotros no tenemos tanto de experimentación, pero sí mucha indagación y análisis, sobre todo por el enfoque de acercamiento directo a las fuentes primarias que se plantea fundamentalmente en las UCAs, en las unidades de construcción del aprendizaje, pero también lo pueden plantear, por supuesto, en cualquier otra de las modalidades de trabajo, ¿no? Y que se familiaricen con algunas representaciones y modelos, diseñar específicamente mapas. Nosotros vamos a usar muchos mapas históricos, les tocará a ustedes sugerirlos, diversos tipos de esquemas y líneas del tiempo, ¿no? Que es fundamental. Este trabajo es una de las herramientas básicas de historia para ubicación espacio-temporal, ¿no? Y bueno, también nos relacionamos con otras, con otros ámbitos del perfil, de los rasgos del perfil de egreso, como la convivencia ciudadana, para que los chicos conozcan, respeten y ejercen sus derechos y obligaciones también, para que rechacen todo tipo de discriminación y violencia. También tenemos otros ámbitos como la colaboración y el trabajo en equipo, ¿no? Para que trabajen de manera colaborativa, que identifiquen sus capacidades y reconozcan y aprecien las de los demás. Entonces, todo esto nos va a llevar a que a la pregunta esta, ¿para qué aprender? ¿No? O sea, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué queremos que los chicos aprendan? ¿No? Esto tenemos una directriz en los preceptos expresados en el artículo 3º constitucional, ¿no? Esas son las razones que orientan y dan contenido al currículo y concretan tanto el perfil de egreso de cada nivel de la educación obligatoria, ¿no? Pero también para qué aprender tiene que ver con las necesidades sociales, ¿no? Porque la educación debe ser un reflejo de lo que está pasando en la sociedad y debe de evolucionar y responder a las características de la sociedad en la que está insertada. Y en este sentido, como lo señala el artículo 3º de la Constitución mexicana, debe de haber un enfoque integral de la educación, que tenga a final de contribuir a desarrollar las facultades del potencial de todas las personas, tanto en lo cognitivo, en lo físico, en lo social y en lo afectivo, ¿no? Y que se creen condiciones de igualdad para que estos se realicen plenamente y participen de forma activa, creativa y responsablemente en las tareas que nos conciernen como sociedad en los planos tanto local como global, ¿no? Por ello es indispensable que los materiales y las modalidades de trabajo que ustedes van a presentar contribuyan para que los maestros puedan identificar los conocimientos previos de los alumnos, que desarrollen sus habilidades, que desarrollen actitudes y valores para que los jóvenes puedan alcanzar su pleno potencial, ¿no? Porque la vida en sociedad requiere aprender a convivir
y supone principios compartidos entre todos los seres humanos. Por ejemplo, la fraternidad y la igualdad, la promoción y el respeto de los derechos humanos, la democracia y la justicia, la equidad, la paz, la inclusión y la no discriminación. Todos estos son ejes transversales que los veremos más adelante cuando veamos los transversales que están planteados en la dosificación, que siempre hay que ir tomándolos en cuenta, no hay que perderlos de vista cuando estamos desarrollando nuestras distintas modalidades de trabajo, ¿no? Para que fomenten que se instituya el respeto y la convivencia en la diversidad, ¿no? El aprecio por la dignidad humana siempre es muy importante y la materia de historia tiene muchas cosas que se relacionan con estos temas, así como promover la solidaridad y el rechazo a todas formas de discriminación y violencia, ¿no? Tenemos muchos temas que están estrechamente vinculados para que los individuos aprecien y respeten la diversidad, ¿no? En un sentido histórico y que lo jalen hacia el presente. Eso es muy importante y que rechacen y combatan toda forma de discriminación y violencia, ¿no? Y bueno, evidentemente cada asignatura contribuye al logro de los rasgos del perfil de egreso. Todo esto está estrechamente vinculado para desarrollar, como ya les había comentado, no nada más los elementos cognitivos, los elementos del conocimiento, sino las habilidades y actitudes y valores de los estudiantes. Ahora bien, ¿cómo aprender? Al abordar los contenidos mediante actividades didácticas articuladas para que permitan movilizar los pensamientos de los alumnos. ¿Para qué movilizar los pensamientos de los alumnos, no? Pues para que exploren y movilicen sus conocimientos previos. Esto es algo muy importante que ustedes, los que ya han tenido experiencia frente al grupo, lo conocen perfectamente, ¿no? Que se planteen retos cognitivos, asequibles, por supuesto, a su nivel de desarrollo, ¿no? No esperamos que las actividades que se van a plantear en el libro de texto no sean de repetir y encontrar información, ¿no? De repetir fechas o de repetir, pues fue este individuo. No, lo que se busca es que los estudiantes comprendan y expliquen, ¿no? Que analicen, que organicen de diferente manera lo que han aprendido, que hagan comparaciones, que las apliquen a situaciones nuevas, que valoren lo que han aprendido para que vean, yo sabía esto y ahora sé esto, y que reflexionen cómo lo hacen, ¿no? ¿Cuáles son las mejores estrategias que ellos tienen para poder aprender, ¿no? Esto para promover el trabajo colaborativo en la construcción de interrogantes y resolución de problemas. Esto es muy, muy importante porque se favorece el diálogo entre pares, entre los estudiantes, ¿no? Que identifiquen ellos sus capacidades, que reconozcan las capacidades de los demás, que convivan de forma asertiva, que participen en la construcción del por qué, ¿no? Que puede ser a través ya sea de preguntas detonadoras o de una situación problema que los invite a reflexionar. Esto es muy importante. Hagámoslos pensar, hagámoslos reflexionar todo el tiempo, ¿no? Y para ello también es muy importante la indagación. Esto es fundamental para la construcción del saber, ¿no? Que desarrollen habilidades de manejo de información, que en historia es uno de los rasgos específicos de nuestra materia, ¿no? Su recopilación, su análisis. Por ejemplo, en historia, hacerle preguntas a los documentos, ¿no? A nuestras fuentes primarias, a las fuentes secundarias, a los documentos, a iconografía, a toda la diversidad de fuentes históricas que tenemos, ¿no? Pero también hay que organizar esa información, ¿no? Y presentarla de forma coherente, a través, por ejemplo, de la elaboración de diversos textos y de expresión oral, entre otros productos que ustedes podrán sugerir cuando desarrollen sus modalidades de trabajo, ¿no? El chiste es que se potencie el desarrollo de las habilidades de los estudiantes, ¿no? Y también, por supuesto, de sus actitudes y valores, ¿no? Como la convivencia, el cuidado del medio ambiente, un aspecto fundamental de la historia es el respeto al patrimonio, también la toma de decisiones informadas, la convivencia cívica y el desarrollo de la empatía, ¿no? Entonces, la contribución del libro de texto gratuito, es que las distintas modalidades de trabajo contempladas para cada uno de los libros de texto, que en el caso de historia son 4, ya veremos más adelante, es el panorama del periodo, las secuencias didácticas, las UCAs, y los pasado presente, se diseñarán incluyendo actividades didácticas con las cualidades antes mencionadas, lo que he estado comentando, para facilitar el logro de los aprendizajes esperados y lograr cumplir con el perfil de egreso en la educación primaria.
A continuación, mi compañero les va a hablar específicamente sobre la asignatura de historia. Bueno, pues te dejo, Ricardo, con ellos. Muchas gracias, Eduardo. Y pues buenos días, compañeros, compañeras, maestros, maestras, y bueno, distintos eh, personajes que están aquí en esta sesión. Pues bien, como ustedes saben, la asignatura de historia se imparte en los grados de cuarto, quinto y sexto. Sin embargo, los alumnos ya traen un recorrido formativo desde primer año, primero y segundo con la asignatura de conocimiento del medio, tercero la entidad donde vivo, y vaya, en cuarto es cuando inician con la asignatura de historia propiamente hablando. La siguiente, por favor. Ahí está. Bien, pues lo que vamos a platicar en estos minutos va a ser sobre estos temas, los propósitos generales de la asignatura de historia, el enfoque pedagógico, las modalidades de trabajo, las habilidades específicas a desarrollar, los transversales y el cuaderno de aprendizaje. Por favor, Eduardo. Bien, los propósitos generales de la asignatura de historia en la educación básica son los siguientes. El primero, desarrollar las nociones de tiempo y espacio para la comprensión de los principales hechos y procesos de la historia de México y del mundo. De esto es importante que tengan en cuenta no desvincular el espacio del tiempo. La historia no ocurre solamente en el pasado, ocurre también en lugares, y los lugares es importante que los tengamos bien ubicados y que los niños se sensibilicen a tener estas dos referencias. El segundo, utilizar fuentes primarias y secundarias para reconocer, explicar y argumentar hechos y procesos históricos. El manejo de fuentes primarias y secundarias es una de las características de este programa de estudios. Ustedes podrán ponerle estos retos a los estudiantes en las actividades que propongan y específicamente a quienes les corresponda realizar las unidades de construcción del aprendizaje. Se trata de proyectos de investigación en los que tienen que trabajar necesariamente con fuentes, repito, tanto primarias como secundarias. El tercero, explicar características de las sociedades para comprender las acciones de los individuos y grupos sociales en el pasado y hacerse consciente de sus procesos de aprendizaje. Es necesario que los estudiantes tengan la habilidad de explicar. Explicar es uno de los objetivos de la ciencia histórica propiamente hablando, pero también específicamente para los niños de primaria, el verbo clave en esta oración es el de comprender. Comprender significa ponerse en los zapatos de los otros. Comprender significa tener una claridad sobre la complejidad de los procesos históricos. Entonces, se busca que los niños no solamente tengan información plana, sino que también puedan asumir un papel de empatía más profundo. El cuarto, valorar la importancia de la historia para comprender el presente y participar de manera informada en la solución de los retos que afronta la sociedad para fortalecer la convivencia democrática e intercultural. Bueno, pues la historia no solo es un asunto del pasado, sino también del presente. Nosotros todos, en nuestros distintos ámbitos de la vida, somos producto de la historia y lo importante es que los niños puedan tener esta valoración para poderse comprender como sujetos históricos en sus contextos personales, familiares y comunitarios. Quinto, desarrollar valores y actitudes para el cuidado del patrimonio natural y cultural como parte de su identidad nacional y como ciudadano del mundo. Bueno, se dice que solamente podemos proteger lo que conocemos y este es uno también de los propósitos de la asignatura de historia. Ahora bien, es importante que tengan claro que, como lo dice esta diapositiva, son propósitos generales. Estos propósitos se tendrán que ir construyendo poco a poco en cada una de las modalidades de trabajo desde cuarto, quinto y sexto grado. Entonces, vaya, sus secuencias, sus UCAs,
sus pasados presentes, sus panoramas del periodo, tienen que hacerlo pensando en esto. Digamos, este es nuestro referente, es nuestro norte. Pero también tengan la claridad de que esto se va a ir construyendo poco a poco a lo largo de cada libro en cada grado. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Es que se atora. Ahí está ya. Gracias. El enfoque pedagógico de la asignatura es el siguiente: la historia con énfasis formativo, encaminarse a un aprendizaje que reflexione sobre el pasado para responsabilizarse y comprometerse con el presente, lo que platicábamos anteriormente. Un conocimiento en construcción, conocimiento sujeto a nuevas interrogantes, a hallazgos e interpretaciones. Esto es muy importante. Si bien la información que se plasma en los libros de texto se adhieren a algún tipo de interpretación sobre el pasado, es importante que los niños tengan claro que ese pasado está en constante construcción. Una anécdota personal, por ejemplo, era que cuando yo me enteré que se podía estudiar historia, en un principio creía que ahora teníamos que leernos toda la historia, porque uno creía que la historia ya estaba escrita. Pero bueno, no, o sea, la sorpresa para todos es que la historia se sigue construyendo, se sigue escribiendo, y depende de las preguntas que se hagan, de los hallazgos que se realicen, y esto detona en nuevas interpretaciones de nuestro pasado. El pensamiento histórico, la ubicación espaciotemporal, la contextualización, la comprensión de la multicausalidad, el reconocimiento de cambios y permanencias, la vinculación entre ámbitos de análisis, el político, económico, social y cultural, el desarrollo del pensamiento reflexivo y crítico. Este punto del enfoque pedagógico es clave. Ya hablamos sobre la ubicación espaciotemporal, sobre la contextualización, pero también es importante que los estudiantes comprendan el valor de la multicausalidad. No todo es nada más causa y efecto, sino que hay múltiples causas y también múltiples efectos. Concretamente podríamos decir, ¿por qué Cristóbal Colón se embarcó en las carabelas y vino de este lado del mundo? No era nada más que fuera un joven emprendedor y ya, sino que tuvieron que pasar distintas cosas para que él pudiera realizar esa acción. Y fueron las causas múltiples también. Por ejemplo, lo que sabemos, ¿no? La toma de los turcos en la comunicación entre Europa y Asia. Y bueno, eso no provocó que precisamente fuera Colón el que se aventurara a subirse al barco, ¿no? Esa fue una causa por la cual se buscaron otras rutas. Pero ¿por qué precisamente Colón, no? Bueno, después ya sabemos que Colón se hizo una buena amistad con un fraile franciscano que era precisamente el confesor de la reina. Y fue este fraile el que le presentó a la reina. Entonces, vaya, lo importante es que los estudiantes puedan tener una claridad, un abanico más amplio para comprender la multicausalidad. El reconocimiento de cambios y permanencias. El pasado no es letra muerta. El pasado está en el presente, porque tenemos permanencias, tenemos continuidades históricas, pero también tenemos rupturas, hay momentos de cambio, y es necesario que los estudiantes puedan identificar esos cambios y esas permanencias. Y también algo importante es que se vinculen los ámbitos político, económico, social y cultural. No se trata solamente de transmitir una historia política, que es la que predomina en los libros de texto principalmente. También sería importante que se hicieran observaciones, anotaciones y se resaltaran aspectos de lo económico, de lo social y de lo cultural. Y bien, todo esto detonará en el desarrollo de un pensamiento reflexivo y crítico. Repito, todas estas habilidades que se busca se tienen que ir construyendo poco a poco en cada una de las modalidades de trabajo que hay en cada libro, y reitero, también en cada grado. Poco a poco tendrá que ir subiendo la gradualidad de estos aspectos del pensamiento histórico. Las fuentes históricas. Reconoce fuentes primarias y secundarias, interroga las fuentes y obtiene información.
Ya hemos mencionado que el manejo de estas fuentes es importante en las actividades que ustedes propongan y particularmente a quienes desarrollen la unidad de construcción del aprendizaje. Esto es importante porque en historia todo es una fuente histórica. Lo que hace a algo una fuente es lo que le podamos preguntar. Digamos, todos esos equipos de cómputo, cuando pasen 500 años y otras personas los vean, no sabemos qué va a hacer de esas personas. No necesariamente tienen que vivir en Marte, ¿verdad? Pero bueno, cuando encuentran estas computadoras van a decir, ¿esto para qué servía, no? O cómo, y después ya van a decir, ah, bueno, así la gente se comunicaba vía remota y podían tener conversaciones, cursos, pláticas, y ya no era necesario que se vieran. Entonces, vaya, la computadora sola, por sí sola, no dice nada, pero cuando se le comienzan a hacer preguntas a ese objeto, es como podemos ya considerarla una fuente histórica. Entonces, de eso se trata, que los niños puedan elaborar preguntas, interrogar los objetos, interrogar los documentos, interrogar, digamos, todo aquel objeto que le pueda dar información sobre el pasado. Las habilidades procedimentales también son claves en este enfoque pedagógico. La investigación, la comparación de información, la lectura y análisis de fuentes, la sistematización de información, la elaboración de conclusiones y explicaciones. Vaya, esto es necesario. No se trata solo de que los niños reciban información ya del pasado. Se trata de que también puedan ellos investigar ese pasado, que puedan comparar fuentes. Seguramente alguien ha visto la película clásica de Rashomon, del cineasta japonés Kurosawa, en la que plantea una situación donde hay múltiples testigos y después se les pregunta qué pasó y cada uno de esos testigos dice una versión diferente, ¿no? Vaya, a veces eso sucede en la historia y es importante que los niños puedan tener esta claridad. Obviamente las situaciones que ustedes planteen deben ser pensadas en la edad de los estudiantes. Son niños de 9, 10, 11, 12 años. Y entonces el trabajo de ustedes, su expertise, su reto es poder plantear estas complejidades a niños con estas características de edad. Es importante que sepan, bueno, ya lo saben, que los niños están su pensamiento está en construcción. La historia es algo abstracto. Para los niños muchas veces la historia es difícil de asimilar. Los niños de 9 años apenas bueno, ya tienen una abstracción más desarrollada, pero por ejemplo, cuando hablamos del México prehispánico, es común que los niños crean que los mexicas existían al mismo tiempo que los teotihuacanos y que los olmecas, ¿no? Para un niño, ese pasado lejano da lo mismo, ¿no? No hay como estas diferencias. O si uno fue primero y otro después, les cuesta más trabajo entender este aspecto de la temporalidad en el pasado. A veces es mucho más cercano para ellos ir del presente, ¿no? Saben que la revolución, sí fue hace mucho tiempo, ¿no? Pero históricamente hablamos, pues decimos, no, la historia, pues no tiene, la revolución no tiene mucho que sucedió y todavía estamos viviendo los efectos o los retrocesos, dependen las interpretaciones de cada quien. Entonces, vaya, lo importante es que puedan tener ustedes claridad de que la historia es abstracta para los niños y que esto apenas está en construcción para ellos y es su tarea irlos sensibilizando e encaminarlos hacia las características de este enfoque. Y bien, las habilidades actitudinales, el trabajo colaborativo, la valoración del patrimonio y la empatía. La empatía es importante porque no se puede, la historia no es solamente para juzgar el pasado. La historia es para tratar de comprender qué nos ha llevado a la situación en la que estamos, para bien y para mal, ¿no? Para valorar el patrimonio, tener una conciencia más clara de esta herencia material que tenemos, material e inmaterial, y también para el trabajo colaborativo. Hoy día todas las ciencias, todas las disciplinas, todos los oficios no se pueden hacer de manera individual. Hoy se necesita el trabajo colaborativo. Un albañil no puede construir una casa solo. Un historiador no puede hacer una investigación sola. Entonces, digamos que más allá
de que se crea que queremos formar historiadores pequeños. No, ese no es el objetivo. Lo importante es que los niños adquieran estas habilidades, estas actitudes, para poderlas desarrollar en distintos ámbitos de su vida. En este sentido, la historia es un buen pretexto para desarrollarlas. Bueno, no solo un pretexto, un buen ámbito, un buen camino para desarrollarlas. Las modalidades de trabajo, como ya comentó mi compañero Eduardo, son las siguientes. A cada uno de ustedes se les dividirá y ya les dirán en qué modalidad se van a enfocar. Habrá a quienes les toque el panorama del periodo. Se van a realizar 3 panoramas del periodo. El libro tiene 3 bloques, entonces cada panorama del periodo va al principio de cada bloque. Y allí lo que se tiene que hacer es ubicar temporal y espacialmente a los niños sobre el periodo que abarca ese bloque. La otra modalidad de trabajo, que es la central, es la que más abunda en los libros de historia, son las secuencias didácticas. Son 9 sesiones didácticas en cada libro, 3 por bloque. Y bien, tiene 3 momentos: el inicio, el desarrollo y el cierre. Y bueno, se compone de un texto narrativo central, actividades de aprendizaje e iconografía. Sobre el texto narrativo es importante que se tenga la sensibilidad para escribirle a niños con un tono más amable, más atractivo para ellos. Por eso insistimos en este tono de la narrativa. El otro aspecto de las actividades de aprendizaje, bueno, ya hemos hablado de ellas. Y la iconografía. La iconografía, lo recomendable es que no lo reduzcamos a meramente una ilustración, sino que toda imagen que esté plasmada en cada secuencia didáctica, en cada panorama del periodo, en cada modalidad de trabajo, lo importante es que tenga un valor didáctico. Y bueno, si hay aquí historiadores del arte, pues sabrán sacarle mucho provecho a la iconografía. También el libro tiene secciones específicas. Por ejemplo, las estampas de la historia, que es un espacio para incluir estampas de personajes y acontecimientos de la historia nacional y mundial, según sea el caso, ¿no? En cuarto y quinto año, pues es del país, y en sexto año es historia universal. También habrá un glosario cuando sea necesario. Aquí es importante que el glosario sea necesario para cuando haya términos más difícil de acceder a una definición, porque para eso pues están los diccionarios, ¿no? Los niños generalmente llevan su diccionario o hay uno en el salón de clase o hay otras maneras de poder investigar las palabras que sean difíciles. Aquí lo importante es que sean otras, o sea, este glosario se ocupe para momentos muy necesarios. Otra sección es Todo cambia, en la que se presentan situaciones en las que se aborda de manera específica la noción del cambio histórico, particularmente en lo relacionado a aspectos de la vida cotidiana. Es decir, o sea, digamos, en los libros de historia se están viendo cuando hay temas sobre Mesoamérica prehispánica. Bueno, sí, a veces suena muy lejano, como platicábamos, pero de Todo cambia puede ser para que los niños comparen, ¿no? Cómo era antes y cómo es ahora en un aspecto de la vida cotidiana. Por ejemplo, la educación de los mexicas, ¿no? Ah, los niños iban al Calmecac o al Telpochcali y iban de esta manera. Y entonces digamos que los niños entonces encuentran un vínculo con ese pasado, con los niños de aquella época. Y también otra sección es Reflexionemos, que es una sección colocada al final de cada secuencia. Tiene el propósito de invitar a la reflexión a partir de un texto breve y el planteamiento de una pregunta que los invita a pensar acerca de los contenidos históricos estudiados. Bien, la otra modalidad de trabajo es la unidad de construcción del aprendizaje. Ya hemos hablado de ello. Se tratan de proyectos de investigación con fuentes históricas y a quienes les toque elaborar esta modalidad de trabajo tendrán también que proponer una metodología. Tienen que orientar al estudiante a poder desarrollar
una investigación. Para esto es importante que sepan que aparte de las páginas que les lleve elaborar esta unidad de construcción del aprendizaje, también van a tener reservadas otras páginas más en la que podrán ser utilizadas para las fuentes históricas que van a incluir. Es decir, voy a poner un ejemplo. Si les toca realizar una UCA sobre la sociedad maya en la época clásica, pues dirán, ¿y de dónde van a sacar los niños información para elaborar esa investigación? Ah, bueno, pues entonces a quien le toque elaborar esa unidad de construcción del aprendizaje va a poder disponer de 8 páginas en las que podrá sugerir fuentes, ya sean artículos sobre ese tema o fotografías de algunas esculturas mayas para que los niños, cuando tengan que elaborar su investigación, vayan a ver esas páginas y de ahí puedan obtenerla. Esto se hace con el fin de que se pueda garantizar el aspecto de que los niños tengan acceso a esas fuentes. ¿Sí? Obviamente esto no limita a que los niños puedan investigar en otros lados, que puedan ir a la biblioteca pública o que puedan usar el internet si les es fácil. Aquí lo importante es que quien elabore las unidades de construcción del aprendizaje tiene que hacerlo basada en las fuentes que ustedes mismos proporcionan. Y bueno, son dos unidades por libro. 2 unidades de construcción del aprendizaje. La siguiente, por favor. Bien, también otra modalidad son los pasado presente, que busca hacer explícita la relación cambio-permanencia y también que se reflexione sobre el tiempo histórico. Aquí también por cada libro va a haber 2 pasados presente y una sección exclusiva solamente para el libro de 4º grado. Es la introducción al estudio de la historia. Y bueno, aquí a quien le toque elaborar, o bueno, a quienes les toque elaborar esta introducción, se trata de que los estudiantes puedan valorar la importancia de aprender historia, reconocer la variedad de fuentes y valorar la importancia de conservar la memoria histórica. Esta introducción solamente va en 4º grado de primaria porque es el primer grado en el que se les enseña la asignatura como tal. La siguiente, por favor. Pero ahorita cambia. Bien, sobre las habilidades específicas a desarrollar, ya hemos hablado sobre ellas. El trabajo con nociones para el desarrollo del pensamiento histórico. Ya hablamos sobre la ubicación espaciotemporal. Ya hablamos sobre la contextualización, también sobre la multicausalidad, sobre el cambio y permanencia, sobre la relación pasado-presente y también sobre la vinculación entre los ámbitos político, económico, social y cultural. Otra de las habilidades es el énfasis en el carácter explicativo del discurso histórico, la no repetición de hechos, lugares o personajes históricos, sino reflexionar sobre el pasado, lo que les comentaba Eduardo anteriormente. La memoria es importante, no se puede pensar en historia sin tener clara que la memoria es necesaria, pero no lo es todo. Lo que es importante también es que los niños puedan elaborar explicaciones. Y como lo dice claramente la diapositiva, no solamente repetir hechos, no es un concurso de maratón, de estos de memoria. Bueno, la otra habilidad es el manejo y análisis de fuentes históricas primarias y secundarias, que ya hemos hablado de ellos. Y bueno, otra habilidad muy importante es la formulación de preguntas detonadoras y problematizadoras. Asimismo, la formación ciudadana para que los niños puedan generar respuestas a las interrogantes de dónde venimos, quiénes somos, hacia dónde vamos. Y vaya, esto va hacia la construcción histórica de los hechos. La siguiente, por favor.
También deben tener en cuenta que sus modalidades de trabajo tienen que estar pensadas en distintos niveles de transversalidad. Una de ellas son las habilidades a desarrollar. Desarrollo de habilidades históricas dentro del grado y entre grados. ¿A qué nos referimos? Si bien a cada uno de ustedes les tocará, bueno, a cada equipo que se conforme, les tocará realizar una modalidad de trabajo, deben tener claro que antes de su modalidad de trabajo va a haber una y va a haber otra después. Entonces, lo importante es de que se pueda mantener este vínculo de transversalidad de las habilidades de las que ya hemos hablado. Pero no solamente a quien le toque quinto año, no solamente hablar de esa transversalidad en quinto año, sino también tener claro que los niños ya traen cierta formación de cuarto grado y que ustedes van a fortalecer esas habilidades, pero también tienen que propiciar, tener claro que en sexto año va a continuar esa formación de habilidades. A eso nos referimos en el desarrollo de habilidades históricas dentro del grado y entre grados. Es decir, no pierdan de vista que historia se da en cuarto, quinto y sexto. Y en sexto grado, la historia continúa en primero de secundaria. Otra transversal son los aprendizajes esperados de otras asignaturas, vínculos con geografía, con formación cívica y ética, lengua materna y español, español y artes. Aquí, bueno, vaya, es importante que exploren las otras asignaturas, los aprendizajes esperados, y entonces puedan encontrar dónde se vinculan estas asignaturas. Por ejemplo, español tiene una práctica social del lenguaje con mucha presencia que tiene que ver con el manejo de textos escritos, con la interpretación, con la contextualización y todas esas habilidades que aprenden en español, en lengua materna español, las pueden aplicar, las pueden trasladar hacia historia. Si les ponen un texto, una fuente histórica documental, y les piden que lean, que extraigan ideas clave, que interpreten, las habilidades de lengua materna español serán de suma importancia. Ese solo fue por poner un ejemplo. Otra transversal es la ciudadanía mundial, que tiene que ver con la Agenda 2030 de la UNESCO, en donde se buscan que se aborden aspectos de interculturalidad, igualdad de género, cambio climático, ciudadanía digital y derechos humanos. Y también hay preceptos constitucionales, como son el amor a la patria, la libertad, cultura de paz, derechos humanos, solidaridad, independencia, justicia, honestidad, inclusión, igualdad y fraternidad. Bien, adicional al libro de texto, hay otro material educativo que es el cuaderno de aprendizaje, que es un complemento a los libros de texto gratuitos de historia. Cada libro de historia de cuarto, quinto y sexto tendrá su respectivo cuaderno de aprendizaje. Su finalidad es que ahí puedan desarrollar capacidades a través de actividades procedimentales. De todas las capacidades y habilidades de las que ya hemos estado hablando, este cuaderno de aprendizaje está centrado en poder desarrollarlas a través, como se dice en la diapositiva, de actividades procedimentales. Con las actividades del cuaderno de aprendizaje, los alumnos comprenden que el conocimiento histórico se construye a partir de preguntas que se responden con el estudio y análisis de fuentes históricas primarias y secundarias. Desarrollan capacidades para enfrentar y resolver retos relacionados con la investigación histórica y profundizan en el estudio de aspectos relevantes de los temas del grado correspondiente. Las características de este cuaderno de aprendizaje son las siguientes. Tiene 9 actividades en total. Son 3 por bloque, cada una relacionada con los temas de las secuencias didácticas del libro para el alumno. Ya les comenté anteriormente que el libro de texto tiene 4 modalidades de trabajo.
los panoramas del periodo, secuencias didácticas, las unidades de construcción del aprendizaje y los pasados presentes. Y bueno, y para el caso concreto de cuarto año, la de introducción al estudio de la historia. Bien, el cuaderno de aprendizaje solamente va a tener actividades pensadas para la modalidad de secuencia didáctica. La UCA no va a ir acompañada de actividad de aprendizaje, tampoco el panorama del periodo, tampoco el pasado presente. Pero van a ser también otros equipos quienes elaboren estas actividades. Bien, las actividades se relacionan con prácticas de trabajo que se desarrollan para conocer el pasado. Por ejemplo, investigación documental, análisis de fuentes, análisis de testimonios materiales, como pueden ser estelas prehispánicas, edificios, fotografías, monedas, mapas. Vaya, también la elaboración de entrevistas, interpretación de información y todo lo que ustedes propongan. Y, grosso modo, esta es la estructura del cuaderno de aprendizaje. Se compone de un título que hace referencia a la práctica del historiador en su proceso de trabajo. Por ejemplo, puede ser la cartografía histórica. Entonces, después viene una sección que es, bueno, justo se titula ¿qué es? Y ahí se define qué es y en qué consiste la práctica de desarrollar. O sea, se dice qué es la cartografía histórica y en qué consiste la actividad que van a realizar. ¿Para qué sirve? Y se explica el uso más frecuente de la práctica y su contribución al conocimiento de algún aspecto del pasado. ¿Cómo se lleva a cabo? Se describe de manera sencilla cómo se realiza la práctica establecida, es decir, cuáles son los procedimientos que siguen. Recordemos que estas actividades son procedimentales. Aquí es cuando se les dice cómo tienen que irlas realizando. Por ejemplo, cómo hacer el análisis de una fuente primaria o secundaria, cómo interpretar una fotografía, cómo aprovechar memorias y cartas personales para conocer el pasado. Este etcétera es importantísimo. Aquí cabe lo que su creatividad les diga. Claro, siempre y cuando se marque en un aspecto procedimental. Estas son meras sugerencias, no son limitativas, ¿eh? Ustedes siéntanse en libertad de proponer procedimientos. Otra sección son consejos útiles. Se ofrecen orientaciones sencillas adicionales dignas de tomar en cuenta para llevar a cabo la actividad propuesta. Y bueno, después ya viene la actividad. Todo esto es la antesala para la actividad. Se presenta la actividad concreta que realizan los alumnos de acuerdo con los temas de los bloques temáticos del libro de texto. Y finalmente, capacidades en acción. Se proponen acciones que pueden desarrollar los alumnos para transferir el aprendizaje logrado y aplicarlo en otros contextos o situaciones concretas. Y pues hasta aquí esta explicación, grosso modo, de las características de los libros y cuadernos de aprendizaje para la asignatura de historia. Y bueno, también tengan en cuenta que, bueno, hay muchas dudas. La siguiente semana ya trabajarán concretamente en la modalidad de trabajo que se les asigne y nosotros estaremos guiándolos en el proceso y aclarando las dudas que vayan surgiendo. Pues muchas gracias por su atención. Eduardo, te cedo la palabra. Gracias, Ricardo. Les comentamos que nuestra compañera Mónica Martínez nos está apoyando con el chat. Entonces, si ustedes tienen cualquier duda sobre los procedimientos que van a realizar cuando trabajen con sus modalidades de trabajo, por favor escríbanlas en el chat y al final de esta presentación las comentaremos, ¿no? Si tienen alguna duda específica sobre alguna modalidad de trabajo, no sé si ya se las asignaron o todavía están por asignar, con mucho gusto al final podemos profundizar sobre cada una de ellas, ¿de acuerdo? Entonces ahora con el tema 2 es el objetivo y función de la dosificación de aprendizajes esperados y la estructura de la modalidad de trabajo a desarrollar. Como les comentábamos, las modalidades de trabajo son las unidades didácticas fundamentales de los libros de texto, ¿no?
Ellas contienen tanto textos narrativos en el caso de historia, contienen iconografía, contienen actividades que conllevan a la realización de los aprendizajes esperados y el cumplimiento de los contenidos específicos que se señalan en la dosificación de aprendizajes. En las cuatro materias que se van a rehacer de los libros de texto, las secuencias didácticas es la modalidad de trabajo que es presente, es constante en las cuatro, tanto en lengua materna español, como en ciencias, como historia y como en geografía. Ya lengua materna también tiene sus actividades recurrentes, que son actividades de lectura que están insertadas dentro de las secuencias didácticas. Ciencias y geografía tienen sus proyectos, y nosotros en historia tenemos pues nuestros cuatro modalidades que ya se las comentó Ricardo, nuestros 3 panoramas del periodo, uno al principio de cada bloque, nuestras 9 secuencias didácticas. Cada secuencia, hay 3 secuencias didácticas por bloque. Aquí cabría señalarles que los panoramas del periodo están planteados para que tengan siempre 4 páginas y se realicen en una sesión, porque nada más tenemos 40 sesiones lectivas durante el año escolar, que es lo que marca el plan y programas de estudio. Las secuencias didácticas están planeadas para que se trabajen en 3 sesiones, en su estructura de inicio, desarrollo y cierre que les comentó Ricardo. Las unidades de construcción del aprendizaje están planteadas para que se trabajen en 2 sesiones. Van a tener 8 páginas disponibles, ustedes por cada UCA en el libro de texto, y 8 páginas disponibles en el cuaderno de aprendizaje para sus fuentes primarias y secundarias. Como les comentó Ricardo, es muy importante que las UCAs sean lo más autocontenidas posibles, ¿no? Que los chicos puedan realizar su investigación a partir de las fuentes que están disponibles en el cuaderno de aprendizaje, lo que no exime que puedan, si tienen la oportunidad y con el apoyo de sus profesores, pues enriquecer su investigación con fuentes que puedan encontrar en otro lugar, ¿no? Y los 2 pasado-presente tienen una sesión y son muy chiquitos, nada más es de 1 página y están ubicados al final de cada bloque, dependiendo la asignatura, ¿no? Dependiendo del grado escolar, perdón. Entonces tenemos aquí las secuencias didácticas, como les había yo comentado, están conformadas tanto por el texto narrativo central y toda la diversidad de aprendizajes, de actividades de aprendizaje que crean una situación de aprendizaje que sea rica para los estudiantes, ¿no? Su utilidad radica en aplicar diversas estrategias para estudiar los temas y los contenidos señalados. Está dividida en un inicio, un desarrollo y un cierre. El inicio es, digamos, es una modalidad que en las secuencias didácticas que les comento tienen alrededor de 12 a 14 páginas por lo regular. La mayoría son de 12 páginas, pero hay algunas que llegan a 14 páginas por los contenidos que se tratan, que son muchos. Ya ven que los planes y programas de historia pues siempre son bastante generosos en cuanto a darnos contenidos históricos. Entonces algunas secuencias son de 14 páginas, la mayoría son de 12, entonces ustedes las pueden distribuir, se los recomendamos en 4 páginas para la sesión 1, 4 páginas para la sesión 2 y 4 páginas para la sesión 3. Si les toca una secuencia didáctica de 14 páginas, pues sería más o menos 5, 5, 4, ¿no? Ustedes ya lo deben de considerar, ¿no? La primera fase de las secuencias didácticas es la sesión de inicio, que puede llamarse Comenzamos. Esta plantea una actividad detonadora que permita identificar los conocimientos previos de los estudiantes, contextualizar el tema a desarrollar, esto es muy importante, que se establezca una relación pasado-presente en la medida de lo posible, jalar el interés de los estudiantes por el pasado a partir de lo que ellos viven en su experiencia en el presente, y también, si es posible, se les recomienda que acerquen a los alumnos aquí una primera aproximación al análisis e interpretación de una fuente histórica primaria, ¿no? Les recomendamos que para la actividad de inicio ustedes ocupen 2 páginas, ¿no? De las 12, 14 páginas que tengan seleccionadas para desarrollar su modalidad de trabajo, al que les toquen las secuencias didácticas. El desarrollo es nuestro momento de profundizamos, ¿sí? Aquí viene nuestro texto narrativo central y las actividades didácticas.
que contribuyen al logro de los aprendizajes esperados. La extensión de este momento, dependiendo si sea secuencia de 12 o de 14 páginas, varía entre 9 y 11 páginas. Ya ustedes lo decidirán si es que consideran dar de 2 páginas al cierre o le dejan una página nada más. Entonces esta sección de desarrollo, que es en sí donde se trabajan las actividades fuertes, el texto narrativo central y las flotantes y las secciones que tienen la modalidad de trabajo, puede variar entre 9 y 11 páginas. Ya ustedes decidirán cómo, cuando hagan su planeación de su secuencia didáctica, cómo lo van a diseñar. Y la sección de cierre, que es nuestra sección de concluimos, ahí se realiza una recapitulación de los aspectos relevantes del tema tratado a lo largo de la secuencia, y les sugerimos que lo hagan a través de una actividad lo más integradora que puedan, ¿no? Que se pueda. La finalidad de este momento también es socializar con todo el grupo las conclusiones obtenidas, y también les sugerimos que den pauta para que los estudiantes valoren lo que aprendieron, ¿no? Que se den cuenta, esto es muy importante para el enfoque de la evaluación formativa, para que ellos identifiquen qué es lo que sabían al inicio, a través de la identificación y movilizar los conocimientos previos de los estudiantes que se hacen en el momento de inicio en la actividad detonadora, y aquí lo cerramos y ellos se dan cuenta, les cae el 20, esto fue lo que aprendí, ¿no? Esto es muy importante. Aquí, como les comentaba, pues esta cuestión de ustedes, si lo pueden hacer de 1 o 2 páginas, ¿no? Ahora, en la sección de desarrollo, donde se plantean que estén las secciones flotantes que apoyan los contenidos que aparecen a lo largo de la secuencia, como se los había comentado mi compañero Ricardo. Si me permiten, me gustaría profundizar un poco en las características del cuerpo narrativo central que esperamos que ustedes nos entreguen, ¿no? Que va a ir en la sección de desarrollo, que es el cuerpo fundamental de las secuencias didácticas, ¿no? Debe tener un lenguaje claro, sencillo y comprensible para los alumnos de 4., 5. y 6. grados, ¿no? Debe de desarrollarse los contenidos a partir de información actualizada y concisa, organizada de forma lógica y gradual, ¿no? Respecto al nivel de profundidad requerido en la enseñanza de la historia. Y, por favor, que incluya información veraz, que esta información sea actualizada y sustentada en fuentes bibliográficas académicas de prestigio, ¿sí? Esto es muy, 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 muy importante. Como se los comentó Ricardo, deben de tomar en cuenta los destinatarios, que son niñas y niños de educación primaria, 9 años, 4., 10 años, 5., 11 años, 6. en promedio. Los que son maestros frente al grupo, pues ustedes saben el grado de complejidad que tiene desarrollar contenidos para niños tan pequeños. Entonces, por favor, siempre cuando estén escribiendo secuencia didáctica, piensen en los niños, piensen a quién va dirigido. Esto no es un tratado de historia, ¿sí? Es un libro de texto para que los niños comprendan algunos elementos importantes de la historia de México y del mundo. Se les sugiere también que antes de que empiecen con la narración del texto principal, se pueden poner un texto introductorio, ¿no? Que puede plantear una pregunta como para que despierte el interés y la curiosidad del alumnado, ¿no? En el tema específico que se va a tratar en la secuencia, ¿no? Y que los motive a seguir con la lectura, ¿no? Queremos que los chicos se sientan atraídos por su libro de texto, ¿no? Y por supuesto, lo que les había dicho Ricardo, que se presente a la historia como el resultado de múltiples factores, ¿no? No nada más los políticos, que es lo que se suele hacer, sino económicos, sociales y culturales, y de intervención de diferentes protagonistas. Esto es muy importante. O sea, no nada más los prohombres de la historia, ¿no? Sino que vamos a dar espacio a las mujeres, a los niños, a los campesinos, a diversos grupos sociales, a los movimientos sociales, a las minorías culturales. Vamos a darle voz a los demás agentes de la historia que generalmente han estado silenciados. Y con la diversidad de los lugares de donde ustedes vienen, me parece que eso es muy, muy, muy viable, ¿sí? Y por supuesto, en el tono de su discurso histórico que ustedes van a elaborar, que no sea descriptivo, sino que explique la historia para los chicos, ¿no? Para que ellos entiendan por qué sucedieron los hechos y procesos, cuáles fueron sus repercusiones, tanto inmediatas como a largo plazo,
según la naturaleza del tema tratado, ¿no? Entonces, o sea, sabemos que tienen que ir los datos de fechas y nombres de personajes, ¿no? Lugares y las batallas, eso tienen que ir, pero que sean los estrictamente necesarios. Por favor, no saturemos los libros de texto con fechas y con personajes y con batallas, sino veamos una visión más integradora de la historia que comprenda los diversos ámbitos y grupos sociales que participan en ella. También en el desarrollo vienen las actividades de aprendizaje. Bueno, en la actividad detonadora y la actividad de cierre, y me gustaría darles algunos consejos sobre las actividades de aprendizaje, ¿no? Que favorezcan el desarrollo del pensamiento histórico a través de resolución de problemas, de que se planteen y verifiquen hipótesis, que se use y analicen diversas fuentes históricas para que los estudiantes puedan interpretar un hecho o un proceso histórico, ¿no? Estas actividades también deben de favorecer la recuperación. Con los alumnos, hasta ahorita, el día de mañana, en el consejo. Perdón, bueno, alguien más quería hablar. Bueno, seguimos. Que se favorezca la recuperación, la movilización, los saberes de las experiencias previas de los alumnos, ¿no? Que privilegien el análisis e interpretación de fuentes históricas primarias, por favor. Yo sé que se los repetimos mucho, pero este es un rasgo fundamental en el enfoque que se quiere plasmar en el aula. También es algo muy importante que deben tomar en cuenta, que es que diversifiquen las formas de interacción en el aula, tanto de maestros con alumnos, de alumnos con alumnos y alumnos con su libro de texto. Y también, por favor, que señalen las formas de trabajo que están planteando para cada actividad. Si va a ser un trabajo individual, lo tienen que señalar específicamente en su modalidad de trabajo. Si va a ser un trabajo en parejas, si va a ser en plenaria, o sea, ustedes, o en equipos, ustedes especifiquen explícitamente qué tipo de modalidad se piensa que van a utilizar. Y por supuesto, aquí en el desarrollo, pues van todos nuestros recursos didácticos, que es nuestra iconografía, ¿no? Las fotografías, los grabados, las caricaturas, las pinturas, ¿no? Que tengan un sentido didáctico, no que tengan un sentido decorativo, como les dijo Ricardo. El uso de mapas históricos también es muy, muy importante para que los chicos vayan familiarizándose con la lectura, la interpretación, la descripción, la comparación y la identificación de cambios en el espacio. Que esto es, como les comentó Ricardo, es un proceso que se va realizando paulatinamente y es bastante complejo, esta asimilación de que el espacio cambia con el tiempo, ¿sí? Para cuando ustedes nos vayan a sugerir un mapa histórico, es muy importante tener en cuenta esto. O sea, hay que describir con detalle los elementos del mapa. De preferencia, si tienen que ubicarlo en una fuente académica de prestigio, eso sería lo ideal. Y poner su imagen de referencia y su fuente bibliográfica, por favor, ¿sí? Otro aspecto muy importante en las actividades de desarrollo, pues, es el uso de las líneas del tiempo. Se les sugiere, en los panoramas del periodo forzosamente tiene que ir una línea del tiempo, porque los panoramas del periodo es donde se trabaja la ubicación espacio-temporal de los contenidos del bloque que se va a desarrollar. Entonces, para la ubicación temporal necesitamos una línea del tiempo y para la ubicación espacial un mapa histórico. Entonces, ahí forzosamente a los que les toque panorama del periodo, por favor pongan una línea del tiempo que comprenda los temas del bloque. En la dosificación de contenidos ahí vienen señalados cuáles son. No se preocupen, ya están ahí señalados. Pero esto no exime que en las secuencias didácticas también se puedan hacer líneas del tiempo más específicas. Y sería deseable, de hecho, ¿no? Ustedes saben que este recurso de las líneas del tiempo es muy importante para los estudiantes, para que ellos vayan trabajando nociones de cronología, de secuencia, de cambio, de permanencia, de simultaneidad. Allí lo pueden ver gráficamente en los procesos históricos, y de duración temporal. Es relativamente sencillo verlo en la línea de tiempo, cuál fue la duración temporal de un determinado proceso histórico, ¿no? Entonces, las líneas de tiempo son muy valiosas para ayudarnos en la representación de los hechos y procesos en el tiempo, la ubicación de la comparación y el ordenamiento cronológico, los hechos más relevantes, y también para que vayamos trabajando con ellos con el uso de diferentes convenciones temporales, que son
que hay que irlas desarrollando poco a poco, como el de antes de nuestra era, a los que van a trabajar específicamente la asignatura de cuarto grado, pues les toca eso, les toca trabajar con antes de nuestra era y con nuestra era, con milenios y siglos. Ya los temas de quinto grado, pues nada más son unos 250 años, porque es de las reformas borbónicas hasta, bueno, esto creo que no se los habíamos comentado, cuarto grado va desde la llegada del hombre a América hasta principios del siglo XVIII. Entonces, el periodo de tiempo que se tiene que abordar en cuarto grado es enorme, es de miles y miles de años. Entonces, es necesario que se vaya, que en las actividades de aprendizaje, con las líneas del tiempo, los niños se vayan familiarizando con el uso de estas convenciones temporales poco a poco, ¿no? Y, por supuesto, sobre las secciones de apoyo, esto ya se los comentó Ricardo. Ahora veamos la dosificación de aprendizajes. Este es el documento que se les va a dar a ustedes junto con su estructura de la modalidad de trabajo que les tocó. En la dosificación de aprendizajes, que es una tirita que tiene estos títulos que ven ustedes abajo, ahí se articulan los elementos del currículo para poderlos, digamos, aterrizar en una propuesta de modalidad de trabajo que se traduzca en número de páginas en un libro de texto, ¿no? Entonces, la dosificación de aprendizajes es el documento que nos lleva desde el currículo hasta un libro de texto formado para los niños, ¿no? Ese es el puente entre los dos mundos, digamos, ¿no? O sea, considera los ámbitos curriculares, que es el eje, en el caso de historia es eje, tema, y los aprendizajes esperados, ustedes allí los van a ver enunciados para cada una de sus modalidades de trabajo. Después también van a ver, porque el Plan y Programas 2017 no tiene contenidos específicos a desarrollar, si ustedes los conocen, sus aprendizajes esperados son muy generales. Entonces, lo que hizo la Dirección General de Materiales Educativos, que recibe el currículo de la Dirección de Desarrollo Curricular, es plantearles a ustedes unos contenidos específicos que van a ver ustedes señalados para que los tomen en cuenta en la realización de su modalidad de trabajo, ¿no? Y ahí también van a ver van a estar especificadas, lo que ya les había comentado Ricardo, sobre las transversales. Van a ver allí los aprendizajes esperados clave de otras asignaturas. O sea, con qué aprendizaje, cuando estoy haciendo, digamos, la secuencia de México de 1821 a 1848. Me puedo relacionar muy bien con geografía para trabajar los mapas históricos y cómo cambió el territorio en ese periodo de tiempo. Ustedes van a ver allí ya especificados aprendizajes esperados de otras asignaturas con los cuales se pueden vincular. Lo que no exime, si ustedes tienen la vocación, el interés y las ganas de ver otros aprendizajes esperados del grado, de otras asignaturas que digan, pues yo también puedo vincular con esto, me puedo vincular de esta manera, ¿no? Pero ya van a encontrar un primer saque en la dosificación de aprendizajes, ¿no? También van a encontrar allí ya especificadas transversales de habilidades a desarrollar a lo largo del curso. Como les comentó Ricardo, ustedes van a encontrar allí algunas sugerencias sobre cómo trabajar el tiempo histórico, el espacio histórico, el manejo de fuentes históricas y la formación ciudadana. Y en tanto a las transversales de la ciudadanía mundial, de la Agenda 2030 de la UNESCO, también van a encontrar allí algunas sugerencias de cuáles podrían relacionarse. En historia, de las 5 que les mencionó Ricardo, fundamentalmente nosotros nos podemos relacionar con la interculturalidad, la igualdad de género, que es un tema transversal y está específicamente, bueno, estos dos son temas transversales y están siempre señalados en los contenidos específicos en la dosificación que se les va a dar, ahí los van a encontrar, casi en todos los temas están, porque es transversal. Y los derechos humanos, porque es muy importante que los estudiantes vayan viendo cómo se va a construir la construcción histórica de los derechos humanos, ¿no? Desde los bandos de Hidalgo en Guadalajara, pasando por los sentimientos de la nación, la Constitución de Apatzingán, la Constitución del 24, la del 57, la del 17, todo eso es muy importante que ellos vayan viendo
que los derechos humanos pues no se reconocieron porque sí, nada más, ¿no? Sino que son producto de una lucha histórica para su reconocimiento y para su aplicación, ¿no? Todavía más. Después ustedes van a encontrar allí la modalidad de trabajo que les tocó. Ahí va a estar especificada si es un panorama del periodo, si es una secuencia didáctica, si es un pasado presente, si es una UCA, o si es una actividad de aprendizaje de cuaderno de aprendizaje. También van a encontrar el número de sesiones lectivas asignadas. Como les comentaba, los panoramas del periodo tienen una sesión lectiva asignada, las secuencias tienen 3 sesiones lectivas, los pasados presentes tienen una, y las unidades de construcción del aprendizaje tienen 2 secciones lectivas. También van a encontrar el número de páginas. Para los panoramas del periodo son 4 páginas, las secuencias tienen o 12 o 14 páginas, la mayoría son de 12 páginas. Las UCAs en el libro de texto tienen 8 páginas asignadas para desarrollar la metodología y tienen 8 páginas en el cuaderno de aprendizaje para fuentes primarias y secundarias, lo que no exime que si ustedes quieren poner alguna fuente y les cabe, lo pueden hacer en el libro de texto, eso no hay ningún problema. También lo pueden hacer. Luego viene y las actividades de aprendizaje del cuaderno, todas son de 6 páginas, para que lo vayan contemplando. Todas son de 6 páginas. Y también en la dosificación viene un promedio de caracteres por página. Este es muy bueno, a ratito lo vamos a ver con más detalle, pero estamos manejando 1200 caracteres por espacio máximos en historia. Esto para que ustedes siempre lo tengan presente. No queremos saturar a los estudiantes con mucho texto, ¿no? Queremos que el texto sea explicativo, sea conciso, sea breve y esté redactado para los chicos de esta edad. Y este es el gran reto que tienen ustedes. Trabajar los contenidos que se les proponen con un promedio de 1200 caracteres por página no es mucho, pero es el número que es adecuado para trabajar con niños de la edad de lo que estamos abordando, ¿no? Por ejemplo, en secundaria, pues se trabaja con unos 1800, 1200 caracteres, porque ya se puede poner mucho más texto en las páginas. Pero para niños de esta edad, el máximo que vamos a aceptar son 1200 caracteres por página. Por favor, no se pasen, porque si no van, o como veremos más adelante, van a saturar de muchos elementos de la página y no van a caber todos los elementos que ustedes van a plantear. Otro documento que les va a servir mucho para cuando estén realizando sus modalidades de trabajo y que van a tener allí en el portafolio de documentos que se les va a dar, es el que se llama autoevaluación de la propuesta de diseño de materiales didácticos. Hagan de cuenta que esto es su checklist cuando están realizando ustedes su secuencia, su modalidad de trabajo, ¿no? Esto los va a guiar en el diseño de la modalidad. Ustedes mientras lo están haciendo, van a poner ahí, poner, esto sí lo tengo, esto no lo tengo, ¿no? Por favor, no nada más lo chequen cuando ya terminaron su modalidad de trabajo, sino que vayan checando, ¿no? Por ejemplo, si su secuencia cumple con el enfoque pedagógico, ahí ponen, bueno, no está cumpliendo, entonces hay que darle otra vuelta de tuerca, ¿no? Si tiene esto nada más se aplica para las secuencias, lo de inicio, desarrollo y cierre. Si los planteamientos que están ustedes realizando son viables en el tiempo lectivo, ustedes considérenlo. Por ejemplo, si el nivel del texto que están proponiendo y de la complejidad de las actividades de aprendizaje son adecuadas a nivel cognitivo de los niños, o sea, ni que sean tan fáciles que no representen ningún reto cognitivo, pero tampoco que sean tan difíciles que no lo puedan hacer, ¿no? Y por lo tanto, pues pierdan el interés, ¿no? Que ustedes en su secuencia sí están allí aprovechando los conocimientos previos de los alumnos, ahí pónganle sí o no. Si sus actividades propician la participación activa, el interés, la mirada crítica, ahí ustedes le pongan. Si hay diversas formas de organización del trabajo en sus actividades, si hay individual, si hay en equipos, o si hay en plenaria, si se fomenta el trabajo colaborativo. Bueno, ahí ustedes van a ver todos esos 17 elementos y esto les va a servir mucho mientras están realizando y antes de enviar su modalidad de trabajo como una
como una autoevaluación de ustedes, sinceramente, de cómo, de qué tiene y qué no tiene su modalidad de trabajo, ¿sí? Y toma especial atención en esto, si respeta la cantidad de caracteres estipulados, ¿no? Porque si nos mandan una secuencia que tiene en promedio 1500 caracteres, pues no se va a formar, ¿no? Entonces esa no va a pasar. Entonces, por favor, tengan mucho cuidado en esta cuestión y aprovechen este documentito para guiarlos, ¿no? Ahora bien, ustedes nos van a entregar un texto plano en Word, un original de autor que nosotros le llamamos texto plano, ¿sí? Que debe de tener los siguientes requisitos. En primer lugar, y muy importante, es que se ajuste la extensión de caracteres con espacios señalados en la dosificación de aprendizajes esperados, que como les comentaba, el máximo es de 1200 caracteres con espacio, ¿sí? No se van a aceptar secuencias que tengan más de 1200 caracteres con espacios promedio en sus páginas. Después, desarrollar los contenidos específicos y los aprendizajes esperados de la modalidad de trabajo correspondiente, o sea que su texto plano debe de apegarse a la dosificación de contenidos que se les va a dar, ¿sí? A los que están señalados para cada una de las modalidades de trabajo. Ahí vienen los aprendizajes esperados y los contenidos específicos y ustedes deben de trabajar sobre ellos. Que tome en cuenta en su redacción, en todo momento, la edad de los niños de grado escolar al que va dirigido, ¿sí? Y esto sí es muy importante porque con nuestra experiencia que tenemos, nos llegan luego textos que están muy bien escritos, están muy bonitos, pero son para chavos de prepa, ¿no? O ya son para gente de licenciatura. Pues no, hay que escribir a la edad de los niños. Siempre, por favor, tengan esto muy en mente, ¿no? Otra cosa muy importante, esto debe ser un texto original. Si no es un texto original, no se va a aceptar. ¿Ya? Hemos tenido experiencias muy desagradables de que algunos autores copian, hacen el copy-paste, o sea, son fusiles de internet generalmente, ¿no? Entonces, si se detecta algún plagio en los originales de las modalidades de trabajo, pues automáticamente esa secuencia ya no va a ser considerada, ¿sí? Y cuando se hagan citas, las citas deben estar bien delimitadas entre comillas y con su fuente respectiva. Aquí lo que les proponemos es que ustedes desarrollen su texto original, su texto narrativo central, y las citas las aboquemos a fuentes primarias y fuentes secundarias. A respecto de las fuentes primarias, si ustedes ven por el tipo de lenguaje que de otros siglos es muy complicado para los niños, lo pueden adaptar, no hay ningún problema para que los niños puedan entenderlo, porque también hasta la ortografía y la gramática ha cambiado. Lo pueden adaptar sin ningún problema, pero hay que poner la cita respectiva, ¿no? Y señalarlo entre comillas. Que propone actividades que detonen habilidades cognitivas en los estudiantes. Bueno, de tipo de actividades ya hemos platicado, que no sean muy simples ni tampoco tan demandantes, pero que realmente sean un reto para ellos, ¿sí? Y que en su texto plano también deben de ustedes sugerir imágenes con valor didáctico para el desarrollo de los contenidos. Favor de tratar de evitar en la medida de lo posible las imágenes decorativas. Ahorita vamos a hablar con más detalles sobre las imágenes. Y que inserta diversos elementos de la modalidad de trabajo como secciones de apoyo flotantes. Tomen en cuenta las diversas estampas de la historia, pasado, todo cambia, el glosario cuando sea estrictamente necesario, reflexionemos, todas esas secciones. Aquí les muestro un ejemplo de texto plano de español para que ustedes lo vean, que más o menos es lo que esperamos que nos entreguen. Ustedes en su carpeta, la carpeta que van a recibir, ahí viene un ejemplo específico de historia de 5º grado, de una secuencia. Ahí van a tener ustedes, para que lo vean, es solo un ejemplo, no queremos que lo repliquen, solo es un ejemplo, pero para que ustedes puedan ver, las cuestiones que se van para diseño editorial tienen que ir escritas en azul. Por ejemplo, ahí viene el nombre de la secuencia, el bloque, el grado, la página, el título 1, que el título 1 es el título grande, cómo se va a llamar su secuencia. Se marca la sesión y se pone entre paréntesis el inicio. Tenemos inicio, desarrollo y cierre, se lo ponen entre paréntesis con mayúsculas. En azul lo van a ver allí en su texto, su ejemplo de texto plano, no se preocupen por eso.
En el título 2 van los subtítulos y después ahí ponen icono de actividad individual. Esto es muy importante. Aquí ustedes especifican si eso va a ser individual, va a ser en parejas, va a ser en equipos, va a ser en plenario. Y pongan instrucción y ya desarrollan su actividad, ¿no? Este nada más es un ejemplo. Después aquí viene un ejemplo de una página de desarrollo, que en este caso se llama Profundicemos a la sección. El título 2, que es el título que son los subtítulos, ahí ponen ustedes el nombre de esa página, de ese tema. Y bueno, en este caso viene una actividad. No sé, ustedes ahí vean su creatividad, si van a arrancar con una actividad en el desarrollo o si van a arrancar con el texto narrativo, eso ya dependerá de ustedes, ¿no? Y el cierre, pues es la sección de concluimos, ¿sí? De los datos interesantes, pues bueno, esta es una flotante de dato interesante. Del todo cambia, manejamos aproximadamente unos 250 caracteres con espacio, para que lo tomen en cuenta, que no sean más de 250 caracteres, porque como es una flotante, luego si es más larga, se hace un chorizo a lo largo, a un lado de la página. Entonces, por favor, manténganse en 250 caracteres por espacio. En las flotantes, en todo cambia. En glosario, no, esperemos que no sea necesario ocupar tantos caracteres. Reflexionemos, manéjense entre 200 y 250. Y la sección de estampas de la historia, esa es un poquito más grande. Esa no es tanto una flotante, sino es una sección. Entra en el cuerpo de la secuencia. Esa ustedes pueden manejarla máximo 500 caracteres con espacios. Por favor. Ahora, ¿por qué les hablamos del número de caracteres máximo, no? Estos son ejemplos de rendimiento tipográfico, o sea, de cuántos caracteres con espacios caben en una página para que se vea equilibrada y sea atractiva para los chicos. Por ejemplo, miren, este texto tiene de 800 a 1000 caracteres con espacios, y si ven, ocupa ese espacio y le caben 2 imágenes de buen tamaño, ¿no? Luego, viene esta otra opción al lado, que es una actividad que está manejado de a 2 columnas, y eso permite que le entren más caracteres con espacios. Pero de todos modos, aunque aquí quepan 1300, 1500, nosotros les sugerimos que solo manejen 1200, porque esta actividad está aquí desarrollada con texto corrido, pero las actividades generalmente se llevan más espacio porque no están a texto corrido, ¿no? Sino que van punteadas, entonces ocupan mucho espacio. Y con menos caracteres se ocupa un mayor espacio que con el texto corrido. Estos ejemplos ustedes los van a tener también en su portafolio cuando se les entreguen toda la documentación que requieran, para que es muy importante que ustedes se imaginen la página que van a hacer, ¿no? ¿Qué elementos? ¿Cómo voy a poner mi texto que tengo mis 1200 caracteres máximos? ¿Y qué elementos le puedo poner? Ah, pues mira, le voy a poner esta imagen, le puedo poner esta imagen. Imagínensela, ¿no? ¿Cómo va a estar? Si va a llevar un mapa, ustedes consideren que un mapa debe de ir a media cuartilla, ¿no? Entonces ya no pueden estar metiéndole un mapa, una flotante, una imagen, y aparte de sus 1200 caracteres, pues no cabe. No cabe todo eso. Entonces, vean estos ejemplos, analícenlos, van a estar allí en su portafolio, para que siempre visualicen la página como se imagina. Los libros de texto se hacen párrafo por párrafo y página por página. Entonces, siempre, por favor, vayan imaginándose la página y ustedes mismos vean si caben todo lo que están pidiendo, ¿no? Porque pues, a veces luego tenemos que estar recortando mucho, y ese no es el propósito. El propósito es que ya venga una secuencia, un original de autor, que contemple todos estos elementos y que no caigan en páginas saturadas, que luego pues ponemos una imagen, pero pues ya no va a caber, porque se pusieron demasiados elementos y hay que sacar la imagen o hay que reducir el texto, ¿no? Ahora bien, ¿cómo se va a trabajar para que ustedes puedan entregar su modalidad de trabajo? Primero, pues van a considerar la modalidad de trabajo que se les va a asignar. Aquí, la verdad es que no tengo conocimiento si ya se les asignaron o no, pero la van a desarrollar del 29 de marzo al 4 de abril. Ese es el periodo de tiempo que ustedes tienen para desarrollar, ya sea las 14 o 12 páginas de su secuencia didáctica, las 4 páginas de su panorama de periodo, la página de su pasado presente, sus 8 páginas de UCA más sus 8 páginas de fuentes,
o sus 6 páginas de la actividad de aprendizaje de cuaderno de aprendizaje, ¿no? Después, bueno, ustedes deben de conocer la modalidad de trabajo a desarrollar. En los documentos que les vamos a dar, allí van a encontrar ustedes la estructura de la modalidad de trabajo. Van a encontrar ustedes qué es y cómo se hace. Y también, en el caso de un panorama del periodo y de la secuencia didáctica, van a encontrar un ejemplo de texto plano, que no es para replicar, pero sí es para darse una idea. Y en el caso de los pasado, presente y de la UCA, van a encontrar una estructura, digamos, es como una especie de guioncito que les va a explicar cómo desarrollar una UCA, ¿no? Ahí se especifican los 8 pasos que marca el programa de estudios para poder llevar a cabo una UCA, desde la selección del tema a tratar, el planteamiento de toda la metodología, la definición de la organización del trabajo, la definición del producto, el análisis de las fuentes, la presentación de los resultados y la autoevaluación de todo el proceso de investigación que deben de tomar en cuenta en la UCA. Eso está señalado en el plan y programas de estudio, y también lo van a encontrar ustedes en el documento de su estructura de la UCA, y también van a encontrar allí un guión que con estos, descripción de todos estos elementos para que ustedes puedan tomarlo en cuenta en la realización de la UCA, ¿no? También deben de identificar y analizar a profundidad el eje, ámbito, tema, aprendizajes esperados, título, contenido específico y transversales correspondientes. Todo esto está en su dosificación de aprendizajes que van a tener, que es la tirita que les enseñé hace rato. Todo eso viene allí señalado, y lo que tienen que ustedes que desarrollar con base en él. Ahí también van a encontrar en la dosificación de aprendizajes el tiempo lectivo, las sesiones que les había comentado, para el desarrollo de la modalidad de trabajo asignada, ¿no? Ahí también viene que se considere el promedio estimado de caracteres, que como les dije son 1200. Eso no quiere decir que a fuerzas en todas las páginas deban de tener 1200 caracteres, no, no, no. Si ustedes quieren poner un mapa grande y una actividad con el mapa, pues no van a ocupar los 1200 caracteres, van a usar menos, ¿no? A lo sumo unos 800 aproximadamente. Eso ya depende de los elementos que ustedes vayan considerando para que vayan formando página por página. Por favor, planifiquen el desarrollo de la modalidad de trabajo a diseñar. Antes de les recomendamos que vean, que lo dividan por páginas, que vean los momentos didácticos y que vayan seleccionando qué es lo que va a ir en cada una de ellas para que se logre plantear adecuadas situaciones de aprendizaje que cumplan con los contenidos y que cumplan con el logro del aprendizaje esperado. Entonces deben de diseñar la modalidad de trabajo considerando los elementos curriculares de la dosificación, que ya se los comenté, las características de la modalidad y de extensión del número de caracteres, ¿no? Finalmente, evaluar la modalidad de trabajo con apoyo del documento autoevaluación de la propuesta de diseño de materiales didácticos, que es la que les había comentado, ¿no? Es su checklist de qué es lo que tiene, qué es lo que no tiene su modalidad de trabajo, ¿no? Por favor, revisen la ortografía y la sintaxis de la propuesta elaborada antes de mandarla, léanla de nuevo, y después van a subir su modalidad de trabajo en un repositorio que se va en Classroom, en Google Classroom. Ahí ustedes van a tener todos estos documentos que les había comentado, y allí ustedes van a subir su modalidad de trabajo, que todas esas modalidades de trabajo nosotros ya no las vamos a ver, las va a evaluar la dirección de evaluación, y ellos son los que van a determinar, por ejemplo, si llegan 4 o 5 secuencias sobre independencia, van a escoger cuál es la que está mejor hecha, cuál es la ganadora, y ya se les va a notificar los resultados, aunque esto sí no sé exactamente cuándo vaya a ser, ¿no? Entonces, ¿qué documentos van a recibir ustedes en Google Classroom cuando se les dé acceso a él? Van a recibir primero la dosificación de los aprendizajes esperados de su modalidad de trabajo. En el caso de los que hagan UCA, que son 2 UCAs por grupo, por año escolar, perdón, van a recibir dos documentos de dosificación. Una con la descripción del libro del alumno y otra con la descripción de las fuentes del libro del cuaderno. Recuerden que esos son los 2 elementos de la UCA.
También van a recibir la estructura específica por modalidad de trabajo para que puedan hacer, ya sea panorama de periodo, secuencia didáctica, etcétera. Van a recibir también bibliografía específica para la asignatura, tanto en términos generales de historia, que tratamos de que sean fuentes que puedan consultar en internet, como también de ligas generales, ¿no? Para documentos formativos como como el plan y programas de estudios o la Agenda 2030 de la UNESCO, ¿no? También van a encontrar la autoevaluación de la propuesta de diseño de material que ya les había comentado, su checklist. Van a encontrar la carta bajo protesta de decir verdad, de que este material es original. Esa la tienen que firmar y mandar también vía Google Classroom. Van a encontrar una encuesta de opinión sobre el proceso de diseño. Aquí ustedes contéstenla con toda la libertad que quieran. En esta encuesta de opinión lo que se pretende es pues ustedes que nos digan qué les pareció todo este proceso, ¿no? O sea, si recibieron bien los insumos para el desarrollo de sus unidades didácticas, qué les pareció el proceso para el diseño de materiales didácticos, el tiempo previsto para hacerlos. Esto también es muy importante que nos lo digan. O sea, si creen que una semana es suficiente, si debió haber sido más tiempo. Ustedes siéntanse en la absoluta libertad de decirnos todo lo que ustedes consideren. También se les va a preguntar ahí cuál fue su nivel de satisfacción con esta experiencia, que ustedes nos digan en qué aspectos hubieran requerido de mayor apoyo, ¿no? Y en sí, pues, cuál fue su valoración sobre la estrategia seguida a hacer. Esto va a ser, por favor, con absoluta sinceridad, con absoluta libertad. No, si nos califican mal, eso no importa, es para aprender, ¿no? El chiste es que veamos si este proceso tuvo las características necesarias para poder llevar a buen puerto todo lo que estamos tratando de hacer, ¿no? Y cuáles son los aspectos a mejorar, y no tiene nada que ver con su secuencia si vaya a ser aceptado o no. También van a encontrar una guía de imágenes, es un ejemplo de descripción, que ahorita vamos a hablar de las imágenes, en otro tema. Un ejemplo de texto plano por asignatura, como les comentaba, va a haber un ejemplo de texto plano tanto de panorama del periodo como de secuencia didáctica, y para los pasado, presente y la UCA no hay texto plano, pero sí hay un guión que los va a guiar para que puedan hacer su modalidad de trabajo, y el esquema de cálculo tipográfico, que son las diapositivas que les presenté previamente, donde se ven cuántos caracteres caben en una página para que ustedes vean más o menos, que den una idea de cómo pueden ir organizando su página. ¿Sí? Entonces, para que ustedes reflexionen, les dejamos esto de tarea. Piensen que para el diseño de los materiales didácticos es necesario tener claridad acerca de la estructura de la modalidad de trabajo asignada, así como de la dosificación de aprendizajes esperados. Adicionalmente, se requiere apegarse a la cantidad de páginas asignadas y al número establecido de caracteres con espacios. Entonces les preguntamos, ¿cuál es el objetivo y la función de la dosificación de aprendizajes esperados y la estructura de la modalidad de trabajo a desarrollar? Bueno, ahora veamos el tema 3, que es de imágenes, ilustraciones, infografías y otros recursos gráficos. Bueno, ¿cuáles son los criterios para el manejo de imágenes en los libros de texto, ¿no? Las imágenes deben apoyar el desarrollo del contenido y ser apropiadas para el nivel y grado educativo, ¿no? Estamos ahorita hablando del 4º grado de primaria. Considerar la pertinencia, el propósito y la calidad adecuada, tanto en términos pedagógicos como de contenido, que sean incluyentes y que consideren la equidad de género en todo momento, sin sesgos discriminatorios por cuestiones de etnia, condición socioeconómica u orientación religiosa o política, y se deben presentar imágenes que sean herramientas lúdicas y atractivas que incentiven el interés del estudiante por conocer, indagar y profundizar en los conocimientos, ¿no? Rompiendo con el esquema de la imagen decorativa y descontextualizada. Esto es muy importante porque luego cuando uno trabaja con los libros de texto, con una página, pues a veces quedan cojas las páginas, que les faltan elementos, y ya uno ya no sabe qué poner. Entonces dices, bueno, pues la voy a rellenar con una imagen, pero pues no, esa imagen pues está nada más de relleno, es una cuestión decorativa. Entonces algo está fallando en el diseño de la estrategia didáctica de esa página, que requiere una imagen decorativa, ¿no? Entonces cuando les pase esto de que no puedan llenar una página, hay que volverla a pensar. No cedan a la tentación, que les confieso es una tentación que nos cae seguido,
de meter una imagen nada más por llenar un espacio, ¿no? En una página. Entonces, los criterios para el manejo de las imágenes, es necesario considerar que las imágenes aporten significados que apoyen a la comprensión del concepto tema a ilustrar, ¿no? En historia son fotografías, pinturas, grabados, casi no usamos ilustraciones, pero las pueden usar, esquemas, infografías. Si usan una infografía, de preferencia que sea 2 páginas encontradas para que luzca bien, ¿no? Porque si es de una sola página no queda muy pequeña. Imágenes digitales, etcétera. Deben pensarse dentro de la planeación de las actividades para guiar la lectura e interpretación del mensaje. Esto es muy importante, todas las imágenes deben tener una función didáctica, que se piensen ya sea dentro de una actividad específica, o que estén ahí adentro de la actividad para que sea un análisis iconográfico, o que la actividad misma los mande a los estudiantes a ver las diversas imágenes de la secuencia para que saquen determinada conclusión, ¿no? Y luego, a reproducir fotografías, ilustraciones, obra plástica, imágenes digitales deben ser nítidas, claras y equilibradas. Aquí ustedes lo que deben de considerar, porque la cuestión de que si las imágenes son nítidas y claras ya es una cuestión iconográfica de la gente que la va a buscar, específicamente aquí en la SEP, sino que sean, lo que ustedes propongan sean imágenes que tengan una composición agradable para la edad de los niños, ¿no? Que no sean imágenes chocantes, ¿de acuerdo? Ya si son nítidas o son claras, eso ya les va, ustedes pongan su imagen de referencia, pero no se preocupen si es de una calidad baja, porque eso ya es chamba de los iconógrafos de la SEP. Y si se eligen adecuadamente, ya sea por su carácter monosémico, que tenga un solo significado, o polisémico, que sea susceptible a diversas interpretaciones, ¿no? Y algo muy importante es que siempre estén al servicio de la estrategia didáctica y del propósito educativo. Y hay que evitar en la selección de imágenes incurrir en que sean imágenes, o sea, meramente decorativas, ¿no? Lugares comunes. Por ejemplo, la pluma, cuando se representa la escritura, o el pensador de Rodin para la filosofía, o que sean una expresión muy literal del contenido. Por ejemplo, si se está poniendo que hay un tema de exposición oral, y se ilustra con una fotografía de alumno de primaria exponiendo frente al grupo, pues eso no da ningún, la imagen no está aportando nada al contenido, no está siendo reiterativa con el texto. Y también hay que evitar representaciones de estereotipos o sesgos racistas, clasistas, excluyentes o deterministas, ¿no? Por favor, desde la selección de las imágenes, combatamos con todos estos estereotipos, pongan a hombres lavando trastes, no sé. El chiste es que se combata desde la misma selección de las imágenes para ya ir quitando todos estos sesgos y estereotipos racistas y clasistas y de género, ¿de acuerdo? Ahora bien, en las solicitudes y propuestas y descripciones de imágenes hay que evitar que sea, digamos, describir con exceso las ilustraciones solicitadas, porque esto tenemos de por sí muy poquito tiempo y va a complicar a los ilustradores, ¿no? Por ejemplo, si nada más se quiere poner una comida familiar, no es necesario estar describiendo todos los elementos que van a ir en esa imagen, ¿no? Y si ponen ustedes una imagen de referencia, con eso bastarán, ¿no? Ahora, también deben de tener cuidado de que su pie de imagen que ustedes van a proponer, pues tenga que ver con la imagen que están pidiendo, ¿no? Por ejemplo, si se pide una fotografía de favelas de Brasil en las que se logre ver el contraste con las zonas ricas cercanas a la playa, pero el pie dice, las primeras favelas se establecieron en las zonas céntricas en las ciudades de Río de Janeiro, entonces ahí hay una contradicción. Entonces, tengan mucho cuidado de que el pie de imagen responda a la imagen que se está solicitando, que siempre tienen que estar ellas muy estrechamente vinculadas. Tengan cuidado de no pedir fotografías inexistentes. Por ejemplo, una fotografía o vista aérea actual de tierra firme en el estrecho de Bering, pues ahorita no hay tierra firme en el estrecho de Bering, a menos que sean las islas Diómedes, ¿no? Que están allí entre Rusia y Alaska, ¿no? Ahí más bien sería un mapa que muestre cómo era Beringia cuando en la glaciación de Wisconsin, que se vio el terreno que se levantó para que pudieran pasar los primeros americanos. Y también solicitudes gráficas imposibles de desarrollar en el espacio físico por la cantidad de elementos, ¿no? O exceso descriptivo. Por ejemplo, historietas muy extensas, ¿no? Historietas que tengan 10 viñetas, pues no caben en una página. Eso ustedes tenganlo siempre en cuenta. Entonces, ustedes van a encontrar en su portafolio
una guía para la solicitud de imágenes. Ahí van a encontrar del lado izquierdo una columna donde ustedes pueden pegar una imagen de referencia que encuentren y del otro lado hacer su descripción. Ahora bien, es recomendable colocar una imagen de referencia acompañada del pie de imagen. Por favor, pongan los datos de la imagen, o sea, el título, el autor y el año, y si es posible también incluyan la referencia de donde fue obtenida, ¿no? La liga completa del sitio de internet, o si lo están sacando de un libro, pongan la referencia bibliográfica completa. Y ya con esto, es que este documento es muy importante para que los iconógrafos se puedan a trabajar, pero así en fa, ¿no? Para buscar todas las imágenes, porque las necesitamos en una alta calidad para que sean susceptibles de ponerse en los libros de texto. Entonces, para reflexionar, las imágenes que se incluyen en los libros de texto responden a criterios que fortalecen la propuesta didáctica y realzan su estética. ¿Cuáles son los criterios que orientan la solicitud de imágenes para los libros de texto gratuitos? Y finalmente pasemos al tema 4, que son las últimas recomendaciones. A ver, ahí está. Para ustedes, ¿no? Los materiales de apoyo para la realización de las actividades didácticas de las modalidades de trabajo diseñados, para el trabajo, las modalidades de trabajo diseñados, no deben afectar la economía familiar. Por favor, tengan mucho cuidado con esto, de que nada más sugieran materiales de bajo costo que no afecten la economía de las familias, ¿no? Sobre todo en estos tiempos de pandemia y tanto desempleo, y que se encuentren al alcance, ¿no? De los niños y de las familias. Consideren que estos son libros nacionales y que van a todos los rincones del país, ¿no? Entonces hay una gran diversidad de familias. Hay que tomar en cuenta esto siempre. Deben proponerse en cantidades razonables. Los materiales de apoyo no pidan demasiados materiales, y si necesitan para un proyecto pedir una cantidad considerable de materiales, pues que lo hagan en grupo, en equipo, para que puedan distribuirse la carga de su obtención, ¿no? Y de los materiales que sean amigables con el medio ambiente, ¿no? En la medida de lo posible, pedir materiales de reciclables o de reuso, ¿no? Aquí viene la encuesta de opiniones. De esta ya les comenté hace rato cuando vimos lo que contenía su portafolio. Es una respuesta anónima, y es conocer su opinión, ¿no? Acerca del proceso de rediseño de materiales didácticos en el que participó, y los resultados pues van a servir para mejorar los procesos de innovación de los materiales educativos, ¿eh? Contéstenla con la mayor sinceridad posible, por favor. También van a tener que llenar su carta bajo protesta de decir verdad. Ahí la van a encontrar en Google Classroom, para que aquí lo que necesitamos es que ustedes nos firmen y nos aseguren que el material que nos están mandando es de su autoría, ¿no? Y salvo los elementos, por supuesto, con sus respectivas citas bibliográficas, y que se consignen claramente dentro del material, y también que no haya sido comprometido con terceros, ¿no? Tampoco se puede aceptar textos que sean de su autoría, pero, por ejemplo, que ustedes estén trabajando para una editorial privada y que ya lo hayan comprometido. Este debe ser un trabajo original, explícito para el desarrollo de los libros de texto. Y finalmente, para que ustedes reflexionen, la idea clave 4 es: al momento de entregar el material didáctico diseñado, debe entregarse la encuesta de opinión del proceso de rediseño de materiales didácticos, que es la encuesta que les había comentado, y la carta bajo protesta de decir verdad. El material debe ser una propuesta original del diseñador participante. ¿Por qué el material didáctico diseñado correspondiente a la modalidad de trabajo asignada debe ser una propuesta original de autoría propia? Bueno, eso se lo dejamos para que ustedes lo consideren, y esto sería todo. Muchas gracias. Ahora pasemos con algunas de las preguntas que nos han hecho favor de escribir. Por ejemplo, Ingrid Sánchez nos pregunta con respecto a las UCAS: ¿en cuántas semanas se está pensando que se trabaje este proyecto de investigación? En primaria estamos pensando que se trabaje en 2 semanas, ¿no? Que es diferente a lo que se planteó, por ejemplo, en telesecundaria, que ahí sí era, como los chicos son más grandes, se estipuló que trabajaban hasta en 7, 8 semanas, me parece, según recuerdo. Pero en semana todas las UCAS están planteadas como es su primera experiencia de investigación. Estos niños son niños todavía pequeños,
que se realicen en 2 semanas, en 2 sesiones lectivas. Después, Patricia Solís Galíndez, solo son válidas las líneas del tiempo. No entiendo esta pregunta. ¿Cómo se tratan otros recursos visuales? No, por supuesto, no, también se pueden usar otros recursos visuales, Patricia, no nada más líneas del tiempo, también se pueden usar, por ejemplo, frisos cronológicos, ¿no? Los frisos cronológicos se ven hermosos, sobre todo para la cuestión de la periodización de Mesoamérica, el preclásico, clásico, posclásico, ahí quedan muy bonitos los frisos cronológicos, y de hecho yo recomendaría que las personas que van a trabajar sobre esos temas, porque están en 4º grado, pues podrían considerar igual un friso cronológico, ¿no? También se pueden poner cronologías, no nada más son líneas del tiempo. Aurora Terán Fuentes, en el tema de imágenes, ¿cuál es el procedimiento de permisos o autorizaciones? Ustedes lo que tienen que hacer es mandar nada más su guía de imágenes. Con su si tienen la fuente bibliográfica, la escriben. Si tienen la fuente de internet, la pegan. Si es una pintura, por favor, pongan el nombre de la pintura, el año y el autor. Si es una imagen de referencia, por ejemplo, esto me recuerda algo muy importante. Hay que describir las imágenes cuando, por ejemplo, de una aldea neolítica. Una vez les comento, una vez nos pasó que pedimos una aldea neolítica para trabajar un tema de una aldea neolítica americana, ¿no? Pero los diseñadores nos mandaron una aldea neolítica con vacas, con cerdos, con borregos, entonces pues no era una aldea neolítica americana. Entonces, en ese caso, cuando ustedes quieran ese tipo de ilustraciones, porque no hay imágenes, sí sean un poco más específicos al respecto, ¿no? Y los permisos y las autorizaciones no están en su cancha, eso lo ve un área específica de la dirección editorial que se encarga de los permisos y de todas las imágenes, ¿no? Eso no les compete a ustedes. Las citas bibliográficas se podrá citar en formato APA. Sí, por favor, en formato APA, todas las citas que pongan tanto del libro de texto y también de las fuentes bibliográficas que consulten. Les pedimos de favor que al final de su modalidad de trabajo nos pongan su bibliografía consultada, porque si su modalidad de trabajo es aceptada, esto tiene que ir a la bibliografía del libro de texto.